Amados, que la gracia del Todopoderoso sea sobre cada una de sus vidas. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por bendecirnos con tu presencia. Muy agradecidos, Dios, de que nos des luz para conocerte, para conocer tus pensamientos, para conocer tus designios, para conocer tu carácter, para conocerte a ti y asimismo conocer cómo es tu obrar, Señor, que es santo y justo. Te damos gracias por permitir que en este día nos acerquemos a ti con un corazón, Padre, que rogamos sea enseñable y esté dispuesto a aprender de ti, de tu palabra, de tu consejo, de tu sabiduría y de tu preciosa dirección. Cuánto necesitamos, Señor, conocer tu voluntad, tus pensamientos y recibir esa gracia, Dios, para que nuestras vidas sean conducidos por ellos. Te damos gracias, pongo en tus manos la vida de todos mis hermanos, rogando, Dios, que a través de tu palabra hables a lo profundo de nuestro corazón y de nuestro ser y nos llenes de tu bendita vida. Gracias por el amor que nos brindas y la sabiduría que derramas para conocerte. Te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Mis amados, continuamos meditando sobre este tema tan precioso de la voluntad del Señor, como lo hemos visto en el deseo de Dios para nosotros en Hechos 22:14, que Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad, para que veamos al justo y para que oigamos la voz de su boca. Y hemos venido aprendiendo que ¿cómo conozco la voluntad de Dios? La conozco conociendo a Dios. Y en Deuteronomio 29:29 dice la Escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En esta porción preciosa hemos visto que nos deja ver dos aspectos muy claros de la voluntad de Dios. No olvidemos, Dios tiene una sola voluntad, pero solo conociendo a Dios entenderemos cómo es que su voluntad se va manifestando, como lo anuncia esta porción de la Escritura. Aquí podemos ver con claridad que hay cosas que Dios nos ha querido dar a conocer y aquí el Señor las llama reveladas, y hay otras que pertenecen al secreto, que pertenecen a la reserva, a la potestad preciosa de Dios. Este primer aspecto, en el que ya hemos tocado algunas cosas, que se ha definido como la voluntad soberana de Dios, o donde se manifiesta la soberanía de Dios, está determinado por cualquier cosa que ha de suceder. Es el control soberano que Dios tiene sobre toda su creación. Que esta voluntad soberana de Dios no puede ser quebrantada. Es una voluntad que siempre se cumple, mis amados. Es algo que si Dios lo ordenó, va a pasar. Y esto tiene que ver con todo lo que Dios ha ordenado que pase. Todo lo que Dios ha ordenado en la eternidad pasada que ocurra. Esto pertenece al secreto de Dios y tenemos que reconocer que solamente puede ir siendo conocido en la medida que se va desarrollando o que Dios lo va trayendo a la luz. Entonces, consideremos, mis amados, algunos pasajes que van describiendo la voluntad de Dios como ese control soberano sobre todo lo que ocurre, porque es necesario que tú y yo, al acercarnos a Dios, conozcamos esa soberanía del Señor, conozcamos cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede manifestarse, cómo Dios puede hacer todo lo que desee. Dice el Salmos 135 en el versículo número 6, si tú ubicas allí conmigo, la palabra da un testimonio aquí contundente de cómo es el obrar de Dios. Y tenemos que tener en cuenta al leer estas porciones que el obrar de Dios no es como el nuestro. Por eso necesitamos conocer al Señor, porque nuestro obrar puede ser caprichoso, nuestro obrar puede ser por terquedad, nuestro obrar puede ser porque estamos ofendidos y actuamos de determinada manera o hacemos determinadas cosas. Pero el obrar de Dios es santo y justo y no lo podemos perder de vista, que todo lo que Dios hace, como dice la Escritura cuando se refiere a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que entender que no hay nada que sea mejor
que la voluntad de Dios, que no hay nada que sea mejor que lo que Dios ha dispuesto. Por eso tenemos que leer todas estas porciones de la Escritura teniendo claro estos aspectos. Dice el Salmo 135 en el verso número 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mira lo hermoso. Esto nos da claridad del obrar de Dios, de cómo Dios se manifiesta, que Dios hace todo lo que desea, porque tiene todo el poder, porque tiene toda la capacidad de hacerlo, porque Él es el que determina y lo que Dios determina ocurre. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y uno de los pasajes que nos permite ver con mucha claridad, de forma muy particular, y nos revela la voluntad de Dios, es el pasaje de Jesucristo allí en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor va allí a levantar un clamor delante del Padre. En Mateo, capítulo número 26, vamos a mirar allí 3 versículos que tienen que ver con esto y que nos van a ir dando claridad. Dice Mateo 26, verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este escenario precioso que nos enseña cómo Jesús mismo, sobre la tierra como hombre, estaba rindiendo completamente su voluntad a la voluntad del Padre. Y aquí está levantando un clamor, está orando delante de Dios diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pase de mí esto que estoy próximo a enfrentar, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú has dispuesto. Y dice Mateo 26:42 que otra vez fue y oró por segunda vez. El Señor sigue insistiendo allí en el huerto del Getsemaní, donde oró 3 veces. Y en esta segunda vez del verso 42 dice la Escritura diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y si pasamos más adelantico al 26:44, que por tercera vez está levantando el clamor, dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mire que la insistencia en la oración de nuestro Señor Jesús no era para cambiar la voluntad de Dios, era para que la voluntad de Dios fuera afirmada en su corazón, fuera afirmada dentro de su ser. ¿Y a qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo que vemos en Mateo 26, 39, 42 y 44? Esto se refiere al plan soberano de Dios que tendría lugar unas horas después sobre la vida de Jesús. No olvidemos el plan soberano de Dios. Hemos venido hablando y hemos venido viendo que la voluntad soberana de Dios tiene que ver con todo aquello que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo. Y lo vemos aquí una vez más cumpliéndose. La Escritura da testimonio que el cordero que iba a ser inmolado fue dado desde antes de la creación, desde antes de Génesis 1:1. Dios ya había dispuesto el cordero que se iba a entregar por nosotros. Y ahora aquí está el cordero humillándose delante de Dios, el cordero perfecto, el cordero santo. Y mire lo que es tan tremendo, no olvidemos. Estos 3 versículos donde Él está rogando que no sea como yo quiero, sino como tú, se refieren al plan soberano de Dios que se iba a cumplir sobre su vida. Y miremos Hechos en el capítulo 4, en el versículo número 27 y 28. Allí en uno de los discursos que está levantando Pedro ante el pueblo después de la venida del Espíritu Santo, encontramos que dice la Escritura, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Mira lo hermoso. Jesús, de una manera especial en el huerto del Getsemaní, está orando y está clamando al Señor. Está rogando con todo su corazón al Padre. Y mire lo hermoso que nos deja ver Hechos 4:27 de la respuesta a esta oración. Que el deseo de Jesús era que se prosperara la voluntad y el plan soberano de Dios. ¿Y cuál era el plan soberano de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús entregase su vida en sacrificio. Eso significaba que iba a morir. Este era su plan, mis amados. No había cambiado, por lo que Jesús se inclinó y dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos la voluntad soberana de Dios. Se está cumpliendo lo que Dios había determinado de antemano, como lo leímos ahí en el verso 28, si lo quiere leer nuevamente, para hacer cuanto tu mano, refiriéndose al Padre, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira lo hermoso. Primera de Pedro 3:17 nos deja ver nuevamente este aspecto. Ciertamente Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios yendo a la cruz, pero haciendo la voluntad de Dios estaba enfrentando un sufrimiento. Estaba enfrentando un momento doloroso y un momento triste. Y esto de una manera especial nos habla de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios de enviar a su Hijo en la cruz del Calvario era algo excepcional y extraordinario en favor nuestro, aunque causaba dolor y aflicción en el corazón mismo de Dios y en la vida de su Hijo Jesús, ciertamente era para bien y bendición de nuestras vidas. Entonces dice primera de Pedro 3:17, refiriéndose a nosotros, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mira lo tremendo. En otras palabras, pudiéramos decir, puede ser la voluntad de Dios que los cristianos pasemos algún momento de sufrimiento por causa de hacer el bien. Y el mejor ejemplo que hemos recibido es Cristo. Cristo es el argumento más fuerte a favor de la paciencia ante los sufrimientos. Y lo vemos allí rindiendo su corazón en el huerto del Getsemaní y llevándonos a entender esa voluntad soberana de Dios en la que muchas veces, cuando no entiendo las cosas, lo que yo necesito es confiar. No necesito tanto entender todas las cosas. Dios a su momento traerá luz, traerá entendimiento, nos traerá claridad. Dios es bueno. Muchas veces, mientras estamos atravesando una situación, tal vez no entendemos. Pero después, cuando ya Dios nos ha sacado de ella y podemos mirar hacia atrás, vamos entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Se nos hacía difícil entenderlo mientras lo estábamos atravesando. Pero cuando ya salimos al otro lado, pudimos ver la perfección de lo que Dios estaba haciendo. Porque en esa voluntad soberana de Dios, lo que yo necesito aprender es a confiar. Y lo que yo debo hacer es confiar en Dios, y aún en los tiempos en los que estamos viviendo, cuán necesario se hace esto. Miremos un escenario ahí en Éxodo, en el capítulo número 6, versículos números 6 y 7, que es donde inicia ese proceso maravilloso que Dios ha dispuesto de sacar a su pueblo del cautiverio. No olvidemos que Dios de antemano le había anunciado a Abraham que ese pueblo iba a ser llevado e iba a estar bajo el dominio de otro pueblo durante 400 años, pero que después Dios vendría y lo sacaría con mano poderosa. De manera que ahora llegó el cumplimiento de lo que Dios había determinado en su voluntad soberana. Dice Éxodo 6, 6 y 7, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios decidió en su voluntad soberana, mis amados, traer sobre Egipto 10 plagas para traer libertad sobre su pueblo. 10 plagas que estaban afectando a Egipto en todas las áreas. Y esto fue de conocimiento de todos los israelitas, mis amados, pues ellos pudieron percibir que todo lo que estaba ocurriendo en Egipto, como este imperio de los hombres se estaba derrumbando por la mano de Dios, y cómo se evidenciaba con una claridad tremenda que los llamados dioses de Egipto no pudieron hacer nada para detenerlo.
porque simplemente ellos no eran dioses. Y aunque los israelitas en ese momento, mis amados, no tuvieran mucha claridad de todo lo que estaba ocurriendo allí, había algo que necesitaban hacer y era confiar, porque Dios había decidido en medio de todo esto manifestarles que estaba con ellos, poniendo un cuidado especial sobre sus vidas. Nosotros, cuando leemos la palabra hoy en día, sabemos y reconocemos cuál plaga vino primero y podemos enlistarlas en el orden que vinieron. Conforme la misma palabra nos va dando luz y nos lo va narrando, podemos decir cuál fue la que siguió, en qué consistía cada plaga. Pero si hubiésemos estado allí en el escenario que estaba viviendo Israel en ese momento, no estaba ocurriendo algo así como lo vemos nosotros hoy. Ellos no sabían, mis amados, que iban a venir más plagas. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar una. Ellos no sabían cuánta afectación iba a producir una de ellas mientras estaba manifestando. Tal vez ellos lo que hacían era que habían empezado a escuchar o llegaban las noticias a su casa de cómo estas plagas, estaba llegando una plaga, de cómo estaba afectando, de cuáles eran los destrozos que estaba ocasionando. Pero mientras todo estaba sucediendo, ¿cuál era la labor de los israelitas, mis amados? Reconocer a Dios, que en todo esto estaba la mano de Dios, pero que también sobre sus vidas estaba Dios obrando. No olvidemos lo que leímos ahí en Éxodo, cuando el Señor dice que los iba a redimir con brazo extendido y con juicios grandes, y que tenía un deseo profundo, y era que ellos supieran que Él era su Dios, que Él fue el que los sacó con mano poderosa de las pesadas tareas que ellos tenían en Egipto. De manera que ellos no sabían cada plaga que iba a venir. Estaba en la soberanía de Dios, pero solamente iba siendo conocido en la medida que Dios lo iba manifestando. Pero en la medida que Dios lo iba manifestando, Dios se iba dando a conocer, y se fue dando a conocer haciendo una diferencia. Mira lo tremendo. Vinieron esas plagas y fueron afectando a Egipto. Tal vez pasó una y cuando parecía que todo se tranquilizaba, venía la otra. Pero Dios empezó a hacer una diferencia entre Egipto y su pueblo. Empezó a tener un cuidado. ¿Qué era lo que Él quería? Que pudiera ver, que su pueblo pudiera ver que Dios estaba obrando en sus vidas. No olvidemos, mis amados, que nosotros conocemos la voluntad de Dios, es conociendo a Dios. Eso que estaba ocurriendo en Egipto era por la voluntad de Dios. Esas plagas habían venido por la voluntad de Dios. Esas plagas eran un juicio determinado por Dios sobre aquella nación y sobre todos sus dioses. Pero también, en medio de todo lo que estaba sucediendo, Dios estaba dando a conocer. Mientras todas estas cosas acontecían en Egipto, que estaban dejando un gran destrozo y afectación, que deseaba Dios que sucediera en el pueblo de Israel, que ellos confiaran en Él. Estamos viviendo aún tiempos tremendos con esto del COVID-19, donde vemos gran afectación en muchas áreas, no solamente en el área de la salud, en el área laboral, en el área económica, en el área productiva, bueno, en muchas áreas. Pero ciertamente todo esto ha venido de la mano de Dios, mis amados, y ha venido de la mano de Dios con un juicio sobre el mundo entero. Pero aún la mano de Dios también ha venido con un cuidado especial sobre nuestras vidas, con un cuidado maravilloso sobre nuestros corazones, mis amados. ¿Para qué Dios está manifestando aún todo esto? Para que le conozcamos, para que reconozcamos que se está cumpliendo lo que Dios ha determinado, para que reconozcamos que Dios está haciendo lo que Él ha manifestado según su preciosa voluntad, según los designios de su corazón. Mis amados, que podamos entender y conocer cada día que en esa soberanía de Dios, Dios puede hacer como quiera, pero que en esa soberanía, en la medida que nos va permitiendo conocer, en la medida que se van presentando los hechos, como Él está presente, también nos va permitiendo reconocer que Él es Dios y que donde debemos tener la mirada puesta es en Él, que es el autor y consumador de la fe. Mis amados, mañana continuamos con este tema tan hermoso, ahondando sobre ello, de manera que vamos a orar. Padre, te damos gracias por bendecirnos en esta preciosa hora. Gracias, mi Señor amado, porque cuánto necesitamos conocer de una manera especial, con todo nuestro corazón,
que tú estás al control de todo, que en tu soberanía estás manifestando el deseo y la voluntad de tu corazón, que en medio de ello podamos tener la mirada puesta en ti, Señor. Tal vez ha venido toda esta situación, pero no para que miremos afuera, sino para que miremos arriba, a lo alto, para que podamos reconocer tu gloria y majestad en medio de nuestras vidas. Gracias por tu palabra en este día, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo especial y la gloria de Dios les cubra. Los bendigo en el nombre precioso de Jesús.